It wasn't until like day 30 in treatment that I actually woke up and said, you are being given a gift here. Bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy vamos a ver a famosos que perdieron su fortuna o estatus. I have to monitor myself because I'm definitely on a budget. Número 30. Wesley Snipes. Do you think you've changed as a person? You obviously quite. I hope so. I hope so. You know, my dress size has changed quite a bit. Puede que no veas mucho a Wesley Snipes últimamente, pero en los años 90 y principios de los 2000 estaba en todas partes. Acción, comedia, drama, hacía de todo. Su papel como el cazador de vampiros Blade lo convirtió en una auténtica superestrella, pero cuando alcanzó la cima, todo empezó a desmoronarse. Según se dice, en el rodaje de Blade, Trinity tuvo un enfrentamiento con el director y sus compañeros de reparto, lo que le valió la fama de ser difícil de tratar. Forgot my sword. Todos sabemos lo perjudicial que puede ser eso, pero luego llegó el verdadero golpe. Snipes fue condenado a 3 años de prisión por evasión fiscal y perdió tiempo precioso en el que su carrera podría haber tenido más alcance. En una entrevista en el 2020 dijo que la experiencia lo había hecho ser un hombre más lúcido. Quizás sea así, pero ya sin fama. I don't like you. You never did. Número 29. Michael Vick. Things are still going to happen. Situations are still going to come up. But it's all about how you get yourself away from it and how you persevere through those situations. Como han demostrado la caída de R. Kelly y otros, la fama y la fortuna no te hacen intocable. Antes del 2007, Michael Vick era conocido principalmente como una de las estrellas más brillantes de la NFL, pero un escándalo por peleas de perros lo cambió todo. El problema comenzó cuando una investigación por sustancias ilegales que involucraba a su primo llevó a las autoridades a la propiedad de Vick, donde descubrieron una red ilegal de peleas de perros. No era la primera vez que tenía problemas con la ley, pero sí fue por mucho la más perjudicial. When police raided a farm he owned in rural Virginia in 2007, they uncovered an interstate dogfighting operation called Bad News Kennels. Su reputación se vio afectada, perdió su libertad durante 21 meses y sus finanzas se desplomaron. Entre la pérdida de su salario en la NFL, los patrocinios y las interminables deudas, Vick se declaró en quiebra en el 2008. Puede que ahora se haya recuperado, pero la mancha en su reputación sigue presente. Did you even know it was wrong as you were doing it? I knew it was morally wrong on the inside because of what we was condoning in with the dogs. But I never heard about anybody getting in trouble, going to prison, losing their freedom. Número 28. Kate Gosling. Do you still love him? Somebody once told me that if you feel sadness and empathy and pity for someone, the root of that is love. So. A mediados de la década de los 2000, Kate Gosling estaba en la cima. Su reality show John and Kate Plus 8, en la que la veíamos a ella y a John criando 8 hijos, fue un gran éxito. En el 2009 la pareja se divorció y el programa cambió de nombre y las cosas ya no fueron iguales. I got those girls' cell phones and iPads so that I could take them away. Yes, indeedy. And I've learned I'm not the only parent of teens who has discovered that little gem. El drama del divorcio pintó a Kate de forma negativa, con rumores sobre su actitud controladora y estilo de crianza que alejaron a los espectadores. Las batallas por la custodia y las acusaciones de maltrato no ayudaron, menos la caída de la audiencia de su programa. Dado que otros proyectos televisivos fracasaron, Gosling volvió a la enfermería, según se sabe. En la actualidad lleva una vida más tranquila, pero su imagen pública sigue marcada por controversias y la etiqueta de ser una Karen. People change and I was still on the path that we had both agreed on, and I think I found myself there alone one day. Número 27. Lenny Dykstra. Of course I was upset. I was upset and I was angry, but the reality is, when I look back, I made mistakes.
Es increíble cómo alguien puede pasar de tener un penthouse caro a perderlo todo. Esa es, en esencia, la historia de Lenny Dykstra. Los fans del béisbol de mediados de los años 80 hasta finales de los años 90 probablemente recordarán a este jugador que ayudó a los Mets a ganar la Serie Mundial de 1986. Después de retirarse, el mundo de Dykstra se derrumbó. Before he knew it, Lenny, through careless spending, catastrophic business decisions, and defending a list of legal charges brought against him, was broke. En el 2009 se declaró en quiebra, alegando $50,000 en activos, pero detrás había una montaña de deudas, negocios turbios y activos ocultos. Sus problemas no terminaron ahí. También enfrentó situaciones legales como cargos por robo de automóviles, posesión de drogas y fraude por quiebra. Si a esto le sumamos su comportamiento errático y otras acusaciones inquietantes, tenemos como resultado una historia sobre cómo el dinero, la fama y las malas decisiones pueden llevarte a la ruina en conjunto. Do you have any money now? I mean, the federal government's got most of it. They got $50 million from me. Número 26. Curt Schilling. Schilling climbs the mound and prepares to take on this Yankee lineup. Esta estrella del béisbol estuvo en lo más alto del mundo. Fama, fortuna, respeto en el campo, lo tenía todo. ¿Quién puede olvidar su calcetín ensangrentado de la serie de campeonato de la Liga Americana del 2004, que se vendió por algo más de $90,000? Tras retirarse del béisbol, puso su mirada en el mundo de los negocios, pero resultó ser un fracaso colosal. Impulsado por su afición a los videojuegos, Schilling pidió prestados millones de dólares y lanzó su propia empresa gamer. This one-time jock created all this opportunity by turning in his baseball for a broadsword. Por desgracia para él, también invirtió todo su patrimonio neto en este proyecto, lo que lo llevó a la quiebra. En cuanto a su empresa, se desangró, muchos perdieron su trabajo y finalmente todo se derrumbó. There's no question, he's on the hook and he's taking a serious financial hit. Tras la quiebra, Schilling se incorporó a ESPN como analista, pero no estuvo exento de controversias. Número 25. Lisa Marie Presley. Elvis Presley Enterprises merged with another company. And in that merging, he bought 85% of it. However, I still own 15%. I still have control in what happens. And a lot of that money, actually, it was a diversification process is what happened. Elvis Presley no fue apodado el rey del rock and roll por nada. Fue uno de los artistas más grandes de todos los tiempos. Pero cuando murió, la mayor parte de su fortuna había desaparecido. Su ex esposa Priscilla Presley logró convertir su legado en una marca multimillonaria. Cuando Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis, heredó el patrimonio a los 25 años, su valor rondaba los $100 millones. Parece que tenía la vida solucionada, ¿verdad? Bueno, no del todo. Una serie de decisiones cuestionables la llevaron a perder el control de la fortuna que su madre había reconstruido. Las deudas se acumularon, le siguieron demandas y al momento de su muerte en el 2023 se dice que tenía una deuda de $10 millones. There is no way we are going to do anything that is going to at all harm, the name of my father, period. Número 24. Willie Ames. Trouble's where you find it. Right. You know, you can find it in Wall Street, you can find it in corporate. It's wherever you choose to find it. I made some really stupid decisions in my life, and I'm proud of them. Caer de la riqueza a la miseria no es precisamente raro en Hollywood, y Willie Ames es un buen ejemplo de esto. En los años 80 y 90 vivía a lo grande cuando interpretaba a Tommy en 8 is Enough y a Buddy en Charles in Charge. I bought you a new pet to replace your snake. What is it? It's a surprise. Well, I don't care what it is. All I want to know is what does it eat? Everything. Era un ídolo adolescente, pero el estrellato no tiene garantía de por vida. Los papeles se agotaron, el abuso de sustancias se convirtió en un problema y su fortuna se esfumó. Una mala decisión tras otra lo dejaron completamente sin hogar. El mismo actor que una vez tuvo millones ahora luchaba por sobrevivir. En una entrevista del 2017, Ames habló abiertamente sobre tocar fondo y asumir la responsabilidad de sus actos. Se necesita mucha determinación para llegar al punto más bajo y salir adelante con fuerza. Eso hay que reconocerlo.
No, we won't refinance you. No, we won't lease it to you. And you need to be out in 6 days. We can't help you. Número 23. Ed McMahon. Well, doesn't a shark continually swim? It never stops swimming. The shark never stops swimming. All its life. What does that got to do with my Well, I mean, this you say for the first 3 years. This is all its life. It never stops swimming. ¿Qué pasa cuando gastas más de lo que ganas y pasas por un par de divorcios? Pues acabar como Ed McMahon. Ed, que en su día fue una estrella de la televisión, fue compañero de Johnny Carson en The Tonight Show y más tarde el rostro de Star Search. Pero en el 2008 sus fans se quedaron atónitos al saber que tenía una deuda hipotecaria de $644,000 y que se enfrentaba a una ejecución hipotecaria de su mansión de Beverly Hills. I can't believe it. Surprise, surprise, surprise. Y eso no es todo. Citibank lo demandó por deudas impagadas y una lesión en el cuello solo empeoró su situación. En una charla sincera con Larry King, McMahon reconoció su responsabilidad en su ruina financiera. Gastos excesivos, préstamos arriesgados, divorcios, lo que se te ocurra. Un hombre que en su día ganó millones murió con una deuda de unos $2 millones. Nobody has made an offer. I mean, it's a lovely home. I hate to leave it. I want to keep the home. I want this all to work out. Número 22. Lauryn Hill. Let me break it down for you again. You know I only say it 'cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. La fama a una edad temprana puede ser un arma de doble filo. Lauryn Hill tenía poco más de 20 años cuando The Fugees lanzaron The Score, uno de los álbumes de hip hop más importantes de los años 90. Pero las tensiones dentro del grupo, especialmente con Wyclef Jean, llevaron a su separación. Eso no apagó la luz de Hill. Alcanzó el éxito como solista con The Miseducation of Lauryn Hill, que fue un triunfo tanto con la crítica como en ventas. Después del éxito, las cosas cambiaron. La artista ganadora de un Grammy se retiró poco a poco de los reflectores y con el paso de los años se ganó la reputación de llegar tarde o ser impredecible en sus conciertos. Luego llegó el golpe final, un escándalo fiscal que la llevó a la cárcel durante 3 meses. Por desgracia, no todos los que están hechos para la grandeza están hechos para la fama. I'm out here with Wyclef, the son of Gessner. These days, that's a heroic gesture. We need to learn to forgive, build a bridge to Terabithia. Número 21. Tom Sizemore. Hubo un tiempo en que Tom Sizemore era el actor de Hollywood por excelencia para interpretar papeles de tipo rudo, acaparando la atención en películas como Heat, Black Hawk Down y Saving Private Ryan. Someday we might look back on this and decide that Saving Private Ryan was the one decent thing we were able to pull out of this whole god-awful mess. Pero mientras la carrera de Sizemore como actor estaba en auge, su vida se desmoronaba. ¿Por qué? Tenía un grave problema de adicciones, pero eso no era lo único. También fue arrestado en múltiples ocasiones por violencia doméstica, posesión de drogas y violación de libertad condicional. Do you still get pretty closely followed by the TMZs, and do you get the feeling that they're kind of waiting for you to stuff up again? A pesar de algunos intentos de regreso, Sizemore no logró recuperar la fama que alguna vez tuvo. Su nombre se asoció más con los escándalos que con el talento. Pasó de tener una casa multimillonaria y autos de lujo a no tener casi nada. Trágicamente, a los 61 años murió de un aneurisma cerebral, al que pudo haber contribuido su estilo de vida. I always did think I could get back, but in the previous year to me going into treatment here, the addiction had become, I didn't even like it anymore. But I could not stop doing it. Número 20. Heidi Montag. Heidi Montag tenía solo 19 años cuando se unió al elenco del reality show de MTV, The Hills. What are your goals? Well, I want to do PR. That's like my ultimate goal. I want to be like the fun party PR girl in LA type of thing. So that's kind of what I want to do. En un momento, la estrella nacida en Colorado ganaba un salario de 6 cifras por episodio, junto con su futuro esposo Spencer Pratt, a quien también conoció en el programa.
Montag y Pratt valían un total combinado de $10 millones, pero todo se fue por la borda debido a sus extravagantes estilos de vida. Every single night we were taking 10 people to Wolfgang's Cut in Beverly Hills and ordering $3,000 bottles of Screaming Eagle, and I would get like one sip because there would be like 10 people at the table, and I'd be like, we got to get another bottle so I can get another sip. We took our friends on vacations. You know, we were very generous with our money. Es cierto que la pareja gastó miles de dólares en compras sin sentido y tomó decisiones financieras cuestionables que acabaron con su riqueza. La situación empeoró tanto que tuvieron que abandonar su casa y mudarse a la casa de los padres de Pratt. Por fortuna las cosas parecen estar mejorando, ya que Montag ha hecho cambios significativos en su estilo de vida y ha reducido los gastos innecesarios. Where do you see us in 10 years, Spence? Selling a lot of crystals to maintain our lifestyle. Número 19. Sly Stone. Sly Stone saltó a la fama a finales de la década de 1960 como vocalista y líder de la banda Sly and the Family Stone. El grupo fue innovador no solo por su mezcla única de funk, rock, soul y gospel, sino también por su formación diversa en cuanto a raza y género. El talento visionario de Stone llevó al grupo a la fama comercial, pero su lucha contra el trastorno por uso de sustancias contribuyó en gran medida a su disolución en 1975. En los años siguientes, Stone se lanzó con una carrera en solitario que nunca despegó. What was the one or two reasons that caused you to be tired of being retired? I mean, that's everybody's dream to just, you know. Well, I needed attention and money, and I needed to do songs. Además de eso, el consumo de sustancias continuó y según los informes, Sly tuvo conflictos con su manager y perdió el acceso a los pagos de regalías durante muchos años. Al parecer, esto lo puso en un aprieto, dejándolo sin hogar y dependiente de los cheques de beneficencia. Número 18. Doug Hutchison. Aunque había acumulado una serie de créditos cinematográficos secundarios, el gran momento de Doug se dio con The Green Mile de 1999. I just want to be out front is all. Come on, one time. And then you know what? You be rid of me. Doug obtuvo elogios de la crítica y múltiples nominaciones a premios por su interpretación de un sádico guardia de prisión en la adaptación de Stephen King. Al final lo perdió todo cuando a la edad de 51 años se casó con la cantante Courtney Stodden, entonces menor de edad. Why the rush to get married? Because, you know, I felt like this world isn't going to last forever. And, you know, life's short. Doug fue ampliamente criticado y según él fue incluido en la lista negra de Hollywood e incluso de su propia familia. Esto detuvo su floreciente carrera, lo que lo llevó a declararse en bancarrota en 2017. La pareja logró sortear la tormenta y permaneció junta durante años, aunque finalmente se separó en el 2020. It's been the rock for me through so many things, you know, that I've been through. So, you know, it's been interesting. Número 17. Teresa Giudice. Desde 2009, Teresa Giudice ha sido miembro habitual del reparto de The Real Housewives of New Jersey. Ese mismo año, Giudice y su marido Joe se declararon en quiebra, citando más de $8 millones en deudas. Sin embargo, esto fue solo el comienzo de sus problemas. En 2013, ambos fueron acusados de múltiples cargos de fraude, algunos de ellos relacionados con su caso de quiebra del 2009. What did you know about any of that? I would love to answer all your questions, and one day I will, but, you know, out of the respect of the process, I'm gonna let, you know, the legal matters play out in court. Finalmente se declararon culpables y como resultado se les ordenó pagar más de $400,000 en restitución. Giudice fue sentenciada a 15 meses de prisión que cumplió en la Institución Correccional Federal de Connecticut. En 2020, Giudice solicitó el divorcio de Joe y la pareja vendió su mansión de Nueva Jersey al año siguiente. How do you
make a marriage like that work. I mean, it's kind of hard. Like I want to wake up with someone, go to sleep with with some. I want to wake up. I want to spend every day with that person. Número 16. Kelly Rutherford. Kelly Rutherford ha sido un elemento básico en la pantalla chica desde finales de los años 80. La actriz nacida en Kentucky irrumpió en escena por primera vez con la telenovela de NBC Generations. Listen, I want to thank you for making my dad's wish come true. I am so glad he has you for a friend. Oh, honey, thank you for your support. Más tarde obtuvo mayor reconocimiento con papeles importantes en Melrose Place y Gossip Girl. Pero todo el dinero que Rutherford acumuló con esos programas finalmente se redujo debido a una agotadora disputa por la custodia de sus hijos con su exmarido Daniel Gurish. Al citar el divorcio en 2008, Rutherford luchó por la custodia completa de sus 2 hijos, una batalla que le costó alrededor de 1,5 millones de dólares, solo en honorarios legales. Como resultado, se declaró en bancarrota en 2013. Más allá de esto, la disputa continuó y Rutherford finalmente perdió la custodia de ambos niños en 2015. From the beginning, I said I would fight for my children. I think most parents would. This was a mother refusing to abide by a court order and forcing the father to do something that he was loath to do. Número 15. TLC. Con 4 éxitos número 1 en Billboard, múltiples premios y decenas de millones de discos vendidos, TLC fue una potencia innegable durante los años 90. Su segundo álbum, Crazy Sex Cool, fue lanzado en noviembre de 1994 y vendió más de 15 millones de copias en todo el mundo. Por eso fue una absoluta sorpresa cuando al año siguiente anunciaron que se declaraban en bancarrota. TLC citó sus contratos aparentemente explotadores que dejaban a cada mujer con menos de $50,000 en pagos anuales. At the height of their fame, they filed for bankruptcy, cheated, they say, by unfair recording contracts. We're so broke, we had to borrow money to go broke. Lograron renegociar sus contratos y se recuperaron con Fan Mail de 1999. Sin embargo, debido a la triste y prematura muerte de Lisa Left Eye Lopez en 2002, hicieron una pausa, pero desde entonces volvieron a estar juntas, ahora como dúo. Número 14. Brett Butler. Durante 5 años, Brett Butler interpretó a la madre soltera divorciada protagonista en la comedia de ABC, Grace Under Fire. Bedtime. How come I go to sleep when I'm not tired? Because whether you're tired or not has nothing to do with it, honey. You go to bed when Mama's tired. Como estrella principal, Butler se llevó a casa alrededor de $250,000 por episodio, pero su lucha contra el trastorno por uso de sustancias finalmente contribuyó a que la serie fuera cancelada en 1998. Desde entonces, Butler ha sido objeto de críticas financieras y sin duda tomó decisiones descuidadas que consumieron la mayor parte de su patrimonio neto. This is so dramatic, but I felt like my soul was leaving before. I knew I was probably going to die. It wasn't what it should have been, which is losing my terrific husband, getting fired. Aunque regresó a la pantalla chica asumiendo papeles recurrentes en How to Get Away with Murder y The Walking Dead, las cosas no parecen haber mejorado. En 2021, Butler quedó tan arruinada que casi pierde su apartamento y renuente creó una página de GoFundMe para salvarlo. Número 13. Sinbad. El comediante y actor Sinbad ganó popularidad por primera vez en la serie de televisión A Different World, antes de conseguir su propia comedia con The Sinbad Show. Come on, man, we're a team, right, man? Always been a team. When something good happened to me, something good happened to you, right? Team, brother. Don't leave me hanging, brother, come on. Aunque la serie fue cancelada después de una temporada, Sinbad filmó múltiples especiales de stand-up y apareció en una gran cantidad de películas y programas de televisión. Pero a medida que su poder estelar seguía aumentando, también lo hacían sus gastos, hasta el punto de superar sus ingresos. Y ciertamente no ayudó a que siguiera incumpliendo sus pagos de impuestos, acumulando finalmente una deuda tributaria de $2,5 millones.
En 2013, Sinbad se declaró en quiebra y señaló que tenía $11 millones en deudas, con solo $16,000 de ingresos mensuales. I'm not even ashamed. When the bankruptcy hit me, people looked at me like, look at you. I said, bro, look at my life. You can look at me. You ain't never seen Sinbad with something that he wasn't supposed to have. I helped a lot of people in my life. I pushed a lot of people forward in my life. Número 12. Amanda Bynes. Amanda Bynes pasó 4 años en la serie de sketches de Nickelodeon, All That, antes de conseguir su propio spin-off, The Amanda Show. Hello, I am Judge Trudy. Now, Jason FEMA, I understand you have a complaint against your parents. Sure do, Judge Trudy. His complaint is ridiculous. Did I tell you it was your turn to speak, mister? I can't keep my mouth shut. En la década de 2000 ya era una ídolo adolescente y tenía créditos en películas como What a Girl Wants y Hairspray. Pero las cosas pronto empezaron a decaer. Bynes enfrentó una dura batalla contra el trastorno por uso de sustancias y se vio envuelta en un sinnúmero de problemas legales. Con los papeles agotándose y tantos casos judiciales, resultó fácil que el dinero se fuera por el desagüe. Then she started making headlines for all the wrong reasons. A series of driving violations, disturbing tweets, even a hospitalization under a psychiatric hold. Y peor aún, fue puesta bajo tutela y perdió el control de sus finanzas. Sin embargo, Bynes parece estar recuperando su vida, ya que ha mantenido una larga racha de sobriedad y su tutela terminó en 2022. Número 11. Gary Coleman. Por su papel de Arnold Jackson en la comedia de NBC, Different Strokes, Gary Coleman estuvo en un momento recibiendo el salario más alto para cualquier actor infantil en la pantalla chica. Get a load of super mouse. Watch it, Vernon. The last dude who talked to me like that, I laserized his nose. Pero después de que Different Strokes llegara a su final en 1986, Coleman se dio cuenta de que sus padres, que habían estado supervisando sus finanzas, las habían administrado muy mal. En 1989 presentó una demanda contra ellos, así como contra un asesor financiero, y recibió $1,28 millones en restitución. In the end, when he went to court to compel that accounting, he found that after everyone else was paid, there was almost nothing left for him. You were fleeced. Pretty much. Sin embargo, los roles parecieron agotarse a medida que Coleman crecía, lo que lo llevó a declararse en bancarrota en 1999. Según se informa, luchó con múltiples problemas legales y de salud más adelante en su vida, y falleció en 2010 después de caerse y sufrir una hemorragia cerebral. I just hope Gary's happy and, he's in a better place and he's not suffering anymore. Número 10. MC Hammer. En el transcurso de una década, MC Hammer se convirtió en la historia por excelencia de Hollywood sobre cómo ir de la pobreza a la riqueza y de regreso a la pobreza. Después de lanzar 2 álbumes de éxito moderado, Hammer alcanzó fama mundial con su sencillo You Can't Touch This, de su tercer álbum de estudio. En ese momento, Forbes valoró el patrimonio neto de Hammer en más de $36 millones. Esta riqueza, aparentemente de la noche a la mañana, pronto fue absorbida por sus gastos generosos, su extravagante mansión y sus numerosos dependientes. Everybody knew that I had 200 employees. It wasn't no secret. So what you think, I was paying them in hamburgers? En 1996, el éxito musical de Hammer se había desplomado y tuvo que acogerse al capítulo 11 de la bancarrota, ya que tenía una deuda de más de $13 millones. El rapero californiano nunca se recuperó del todo de su caída, a pesar de algunos intentos de regreso. Mr. Devil, can you give me a sign? He said, throw the rock up, that's one of mine, let's go. Número 9. Dennis Rodman. Como jugador de baloncesto profesional, Dennis Rodman se hizo mundialmente famoso por sus increíbles habilidades en la cancha, así como por su controvertida personalidad. Rodman se retiró de la NBA en 2006 y también actuó como luchador, actor y estrella de reality shows. El viaje de Rodman hacia la miseria comenzó a mediados de la década de 2000, cuando se involucró con la estafadora Peggy Ann Fulford.
Fulford se hizo pasar por asesora financiera y pudo estafar a Rodman, así como a muchos otros atletas por millones. Peggy King, a.k.a. Fulford, befriended them, promised to safeguard their finances, and then cheated them out of millions of dollars. She was caring and loving, but then also just robbing them blind. Esto afectó tanto sus finanzas que apenas podía permitirse el lujo de hacer los pagos de manutención de sus hijos y de su cónyuge. Después de que Fulford fuera condenada, a Rodman se le concedió por derecho más de $1 millón, pero probablemente nunca los recibirá. Número 8. T-Pain. Desde que irrumpió en escena en 2005, T-Pain ha acumulado una gran cantidad de sencillos exitosos y ha acumulado una fortuna de más de $40 millones. Sin embargo, en lugar de hacer inversiones financieras inteligentes, compró una casa enorme y un Bugatti de $2,1 millones, que luego vendió por solo $800,000. And then I was like, hey, since I got this Bugatti, you know, I need another house. I can probably take this one. These people just moved out of a house that's literally connected to my house, so you know. Ciertamente no pasó mucho tiempo antes de que esa cuenta bancaria, como su canción, bajara. En 2019, al cantante de Buy You a Drunk no le quedó otra opción que declararse en quiebra. Ganó la primera temporada de The Masked Singer el mismo año, y las cosas parecen estar mejorando para T-Pain hoy en día. Número 7. Todd Herzog. Antes de ser elegido para la 15ª temporada de Survivor, Todd Herzog viajó por todo Estados Unidos como asistente de vuelo para SkyWest Airlines. Su carrera altamente calculada en el programa culminó con él ganando la temporada y llevándose a casa el premio en efectivo de $1 millón con solo 22 años. Winner of Survivor China. Pero mientras triunfó en la pantalla, toda la fortuna de Herzog estaba en peligro, ya que luchaba contra el trastorno por consumo de alcohol. It wasn't until about 30 days into treatment that I realized exactly how bad I was. And you had no recollection of being on the Dr. Phil show. I remember about this much. Después de buscar ayuda profesional, Herzog pudo cambiar su vida. Desde entonces ha alcanzado la sobriedad y ahora vive una vida bastante tranquila con su marido Jess Hermanson. We had the Dolphins help me propose to this beautiful man, Jess. Número 6. Fantasia. Esta cantante y actriz de Carolina del Norte saltó al estrellato después de ganar la tercera temporada de American Idol en 2004. The winner of American Idol 2004 is Fantasia Barrino. Su primer sencillo, I Believe, llegó directamente al número 1 en las listas de Estados Unidos y Canadá, y su álbum debut fue certificado platino. Las cosas parecían haber tenido un buen comienzo para Fantasia, pero debido a su condición de único sostén de la familia entre sus hermanos, madre e hija, y a la disminución de las ventas de su segundo álbum, pronto se encontró en apuros. Su casa de $1,1 millones iba a ser subastada para cubrir un préstamo. En una entrevista con Oprah, Fantasia admitió sus errores y culpó de su desgracia a sus decisiones financieras y a su incapacidad para decir que no. En 2023 anunció su regreso a la escuela después de abandonarla cuando era adolescente. Número 5. Gary Busey. Hace mucho tiempo, Gary Busey era una estrella de Hollywood. El actor de Texas ganó atención nacional por su actuación protagónica en la película biográfica de 1978, The Buddy Holly Story, que le valió una nominación al Oscar. Siguió con papeles protagónicos en películas como Lethal Weapon y Point Break, que fueron éxitos de taquilla certificados. Listen, snot-nosed little
I was taking shrapnel and K-Sod while you were crapping in your hands and rubbing it on your face. Su crisis financiera se produjo en 1988 cuando estuvo involucrado en un grave accidente de motocicleta que lo dejó con daño cerebral permanente. El alguna vez rentable actor de Hollywood se volvió errático dentro y fuera de cámara y pronto tuvo problemas para encontrar papeles en películas y programas de televisión. My brain got altered in a way that's not normal, and I have a different way of looking at things and feeling things, and I know how special life is. Como la mayor parte de su dinero se había ido y no había entrado suficiente, Gary tuvo que acogerse al capítulo 7 de la ley de bancarrota en 2012. Número 4. Lil' Kim. Ampliamente considerada la reina del rap, Lil' Kim inspiró a una generación de raperos y raperas con su música y ha vendido más de 30 millones de sencillos en todo el mundo. La vida realmente giraba en torno a los billetes para la estrella del hip hop. Sin embargo, tras la disminución de las ventas de álbumes y una estancia en prisión en 2005, Lil' Kim se vio en problemas. En 2018 se declaró en quiebra, afirmando que tenía una deuda de alrededor de $4 millones y que los impuestos no pagados y los préstamos hipotecarios representaban una gran parte de esa cifra. Para pagar su deuda, se subastó su mansión de $2,3 millones, con una oferta inicial de $100. Sí, escuchaste bien. Hey, yo, shorty, won't you go get a bag of the lethal? I'll be undressed in the bra all see-through. Número 3. Kim Basinger. Kim Basinger se convirtió en una figura insuperable de Hollywood por sus notables papeles de mujer fatal durante los años 80 y 90. Merry Christmas to you, officer. That obvious, huh? It's practically stamped on your forehead. Pero en el apogeo de su carrera como actriz, Basinger enfrentó múltiples reveses que afectaron gravemente sus finanzas. Tell me, what do you know about? I don't know anything about Batman. Primero pagó $20 millones para adquirir una pequeña ciudad en su estado natal de Georgia, una inversión que le salió tremendamente mal. Luego se retiró de la fallida película Boxing Helena, por la que fue demandada y obligada a pagar $millones al estudio. Esto resultó en que se declarara en quiebra. Para colmo, su matrimonio con Alec Baldwin terminó en un divorcio complicado que, según se informa, le costó a la actriz ganadora del Oscar unos cuantos millones de dólares más. You know, we're all fine. We all get along, whatever. But he's a challenge. I mean, come on. Ella nunca se recuperó del todo económicamente. Número 2. Toni Braxton. Para alguien como Toni Braxton, que ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo, es difícil imaginar cómo pudo estar en bancarrota 2 veces. Unbreak my heart. Solo 2 años después de su gran éxito Unbreak My Heart, Braxton se encontró en una situación desesperada y tuvo que declararse en quiebra. Si bien su música generó millones, Braxton apenas recibió nada debido a cláusulas específicas en su contrato discográfico. 170 million in sales and you got $1,972? Is that right? That's right. That's true. Se las arregló para salir de ese agujero, pero terminó declarándose en bancarrota nuevamente en 2010, después de que su residencia en Las Vegas fuera cancelada debido a sus problemas de salud. Y al igual que el ave fénix, pudo resurgir de sus cenizas financieras y desde entonces ha producido y protagonizado la exitosa serie de telerrealidad Braxton Family Values. No one did anything for me. My family wasn't my people that I love, because when you're being inducted into something, you call the people close to you. Right. But everybody bailed on me. Aún no hemos llegado al final, pero recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos nuestro puesto número 1. Número 1, Burt Reynolds. Oh, I love your suits. They must be a
getting a size 68 extra fat. La leyenda de Hollywood, Burt Reynolds, fue uno de los principales atractores de taquilla a finales de los 70 y principios de los 80, pero gradualmente perdió su rentabilidad a medida que pasaron los años. Esto, junto con su costoso divorcio de Lonnie Anderson y algunas malas decisiones de inversión, llevaron al actor a declararse en bancarrota en 1996. Poco después regresó a su carrera con Boogie Nights en 1997, que le valió un Globo de Oro y una nominación al Oscar. Jack Warner, filmmaker. Really? Yeah. I make adult films, exotic pictures. En 2014, Reynolds estaba subastando artículos personales y recuerdos, lo que reavivó las noticias de quiebra. In 2014, he auctioned his most iconic belongings, the canoe from Deliverance, the Trans Am from Smokey and the Bandit, and his 1998 Golden Globe for Boogie Nights. Hasta su muerte en 2018, Reynolds vivió en una propiedad de Florida que una vez fue suya, enfrentó una ejecución hipotecaria y luego fue comprada por su vecino, quien le permitió vivir en la propiedad a bajo costo. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Conoces la historia de algún artista que haya terminado en la bancarrota? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.